¿De qué parámetros disponemos para el diagnóstico de las dislipidemias? Vamos a ver que existen una serie de parámetros laboratoriales relacionados con los lípidos que nos pueden llevar a indicios, ¿verdad?, que ese paciente tiene cierto tipo de enfermedades, así como también se puede dar de manera aislada el desorden de esos lípidos. Bueno, existen guías de tratamiento para disminuir los lípidos y el riesgo de enfermedad coronaria, que esto, digamos, es una guía que fue desarrollada por el ATP3, que por sus siglas en inglés significa el panel de tratamientos para adultos en su versión número 3, en la cual dispone de ciertos parámetros o rangos de referencia que van a clasificar a las dislipidemias de acuerdo, digamos, al número y a la severidad, digamos, de esos valores. Vamos a fijarnos entonces que tenemos rangos de referencia tanto para el colesterol total como así también para el VLL, el LDL y el HDL. Sí, tenemos que en el caso colesterol total, esta guía propone que el valor deseable sea menor a 200. Entonces nosotros, por ende, sabemos que el colesterol total no debe sobrepasar a ese valor. O sea, tiene que ser menos de 200 para decir que está en un rango deseable. Así también en colesterol VLDL tiene que ser un valor menos de 30 miligramos por decilitro. En el caso del LDL se tiene como un valor óptimo a aquel que está por debajo de 100 miligramos decilitro y al colesterol HDL tenemos, digamos en líneas generales, menos de 40 miligramos por decilitro con un valor bajo y mayor a 60, mayor o igual a 60 para un nivel alto. O sea, aquí lo que se busca entonces es de que el colesterol total no supera los 200, el LDL no supera los 100, en el caso del VLL no supera los 30 y el HDL se mantenga lo más alto posible. ¿Por qué? Porque vimos que aquí lo que se busca justamente es que el HDL esté elevado. ¿Por qué? Porque tiene un efecto cardioprotector y aparte por el tipo de ruta que sigue con relación a las demás lipoproteínas que hacen, digamos, la ruta inversa, ¿sí? O el camino inverso. Vamos a fijarnos entonces en qué casos podemos encontrar al colesterol aumentado, o sea, qué nos puede indicar. Realmente esto es muy relativo. Eh, la clínica siempre tiene que ir acompañada al laboratorio como para poder llegar a un diagnóstico. Esto lo hace un médico, sí, pero a nosotros nos puede llevar a un indicio de, digamos, a qué patologías o con qué patologías nos podemos encontrar si de repente encontramos a un paciente que tiene elevado esta determinación, que es en el caso del colesterol. Estamos hablando de colesterol total, ¿sí? No estamos haciendo una clasificación ni el LDL ni el del HDL. Podemos encontrar niveles aumentados de colesterol en casos de hipotiroidismo, en caso de diabetes, en un síndrome nefrótico, en el caso de pacientes con hipertensión o también de nefrosis, o sea, problemas renales. Y pueden estar disminuidos en casos de hipertiroidismo, esto es relativo, sabemos que puede estar normal como disminuido en casos de desnutrición y también en casos de enfermedades hepáticas. O sea, la elevación de, digamos, esta determinación nos puede llevar a pensar que existe un problema o alguna patología relacionada con este parámetro de referencia. Bueno, también otro parámetro relevante de laboratorio dentro de las dislipidemias constituyen a los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos que el valor de referencia no debe superar a 150 miligramos por decilitro. Entonces también forma parte de un lipidograma el colesterol total con sus fracciones, siempre tener en cuenta eso, que el colesterol total no tiene relevancia si no tenemos las fracciones. Siempre tenemos que saber los valores del LL, HLV, LDL para ver realmente si hay un riesgo cardiovascular y en el caso de los triglicéridos no debe superar a los 150. Bueno, también el ATP3 contempla ciertos valores para los niveles de triglicéridos. Dijimos que por regla general es menos de 150 miligramos por decilitro y también tenemos cierta clasificación respecto a, digamos, la elevación de esos valores. ¿Sí? Tenemos levemente aumentado, elevados ya cuando están entre 200 y 499 y muy elevado, mayor a 500 miligramos por decilitro. También hay que hacer referencia aquí que los triglicéridos muy elevados por encima de 500 también pueden conducir a un problema de, por ejemplo, en el paciente con una pancreatitis. Por eso que es muy importante que estos valores estén dentro del rango normal. ¿Por qué? Porque si bien los triglicéridos no se acumulan como placas de ateroma,
como es el caso de las LDL, estas pueden provocar otros problemas, como por ejemplo la pancreatitis, que es una enfermedad que cursa, ¿verdad?, con la autofagia de ese páncreas, que lo que hace es asumir, eh, o sea, lo que hace es tomar como cuerpo extraño al propio órgano y lo digiere totalmente, y muchas veces eso no le da al paciente tiempo para poder tomar decisiones respecto a ese tratamiento. Entonces, por eso es muy relevante, aparte de otras comorbilidades a las cuales también le, le, le mete al paciente, o digamos que le engloba al paciente. ¿Por qué? Porque esos niveles pueden llegar a ser también bastante contraproducentes. Siguiendo entonces con las determinaciones, vamos a ver, si bien estos son determinaciones de parámetros laboratoriales, como estudiantes de la carrera de nutrición, ustedes deben saber que no solamente el laboratorio va de la mano con lo que, digamos, es el diagnóstico también. Nosotros dentro de la carrera tenemos la oportunidad de saber si ese paciente tiene riesgo cardiovascular ya con un simple centímetro, o sea, con algo sencillo, con lo cual nosotros podemos ya manejar o presumir de que podría haber un eventual riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces tenemos la circunferencia abdominal, que aparte del laboratorio es súper importante también tener este dato del paciente para poder saber realmente cuál es eh, el riesgo cardiovascular de ese paciente, ¿sí? Entonces tenemos que la circunferencia abdominal en varones, que se toma a nivel del omfálico, o sea, del ombligo, debe ser menos de 94. Por encima de este valor ya estamos hablando de que hay un riesgo aumentado, y en el caso de las mujeres tiene que ser menos de 88 centímetros. Entonces, si bien, como les comenté, esto no es parámetro laboratorial, es también un parámetro de referencia que nos va a servir más estos parámetros laboratoriales que estamos viendo con relación a los lípidos, ¿sí? Es para tener un poco también una visión integrada y completa de lo que es tener, digamos, ciertos parámetros, tanto de laboratorio como de antropometría, para llegar al diagnóstico, ¿sí? Bueno, vamos a fijarnos aquí como repaso de vuelta cuál es la clasificación de las grasas de la alimentación, porque esto es importante, porque lo que va a hacer la diferencia dentro del tratamiento de ese paciente, ¿sí? Tiene mucho que ver con la selección de grasas. Ustedes van a ir dando más adelante en materias profesionales en las cuales van a tener que ver que esa selección es sumamente importante y que también está regida por las normas del ATP3, que hablan de ciertos porcentajes que se deben cumplir dentro del plan de alimentación para que ese paciente pueda mejorar su perfil lipídico, ¿sí? Haciendo entonces un repaso de esa clasificación de los ácidos grasos, vamos a ver que estos se dividen en saturados e insaturados, ¿sí? Los saturados son aquellos que tienen simple enlace y son grasas de origen animal. Y en el caso de los insaturados tenemos a los monoinsaturados y poliinsaturados nuevamente. Cuando decimos insaturados hacemos referencia a dobles enlaces. En el caso del monoinsaturado tenemos un doble enlace solamente en la cadena carbonada. Sin embargo, en los poliinsaturados son ácidos grasos que tienen varios dobles enlaces. Otra vez haciendo referencia a los ejemplos de los monoinsaturados, tenemos al omega 9, que es el ácido oleico, o el aceite de oliva, el aceite de canola, el cual es súper necesario para mejorar ese perfil lipídico, especialmente el HDL. Y en el caso de los poliinsaturados tenemos omega 6 y omega 3. En el caso del omega 6 tenemos al ácido linoleico y el araquidónico, que son ácidos grasos de origen vegetal y se consideran ácidos grasos esenciales también. Y en el caso de los omega 3 tenemos, por un lado, los de origen vegetal, en el caso del ácido alfa-linolénico, y tenemos a los de origen animal que se encuentran en pescados de mar, el ácido eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. Todos estos ácidos grasos es muy importante que manejen y que manejemos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida profesional se va a tratar de esto, de seleccionar ese tipo de grasas. ¿Para qué? Para que podamos decir al paciente, bueno, restringamos este tipo de grasas y aumentemos este tipo de grasas. Las grasas de por sí no son malas, pero la idea es que manejemos bien las fuentes de esas grasas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros direccionar al paciente sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, también otro punto relevante es desmitificar un poco el tema del huevo, porque mucho tiempo y hasta hoy día los pacientes o las personas piensan que el huevo es lo que hay que restringir
cuando uno está en un plan generalmente hipograso o cuando se habla de colesterol, automáticamente viene a la cabeza del huevo. Sin embargo, hay que siempre enseñar al paciente que el colesterol que se consume a través de los alimentos representa entre un 20 a un 30% de colesterol producido a nivel hepático. ¿Qué significa esto? Que independientemente de lo que el paciente coma, nada más que el 20 a 30% del total corresponde a la síntesis hepática de colesterol del hígado. O sea, el hígado produce colesterol independientemente de esa ingesta. Entonces hay que entender ese punto y hacerle entender al paciente que no está mal que consuma un huevo por día y todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a alterar eso el colesterol hepático, o sea, el colesterol que produce el hígado de por sí. Bueno, siguiendo entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo poder un poco trabajar con un paciente en consultorio. Ustedes van a hacer los casos clínicos que van a ir fogueándose con eso y van a ir viendo, por ejemplo, en el caso de un hombre de 45 años que pesa 90 kilos, con una talla 1,74 y tenemos como dato una circunferencia de cintura de 110 centímetros, ¿sí? Y suponiendo que en el consultorio tenemos una balanza con bioimpedancia, esto nos da un porcentaje de masa grasa visceral del 16%, ¿sí? En su laboratorio tenemos registro, entonces nos da como datos 250 miligramos de cilitros de triglicéridos, tenemos de colesterol total 300, de los cuales LDL representa 180, HDL 45 y VLDL 50. Siempre tenemos que fijarnos en los patrones de referencia para poder llegar a, digamos, a saber cómo está este paciente, ¿sí? ¿Por qué les expongo un caso con parámetros antropométricos y también de laboratorio? Porque en forma aislada no podemos realmente llegar nosotros a deducir algo, ¿sí? Necesitamos siempre la antropometría, el laboratorio para poder llegar, digamos, digamos, al lugar exacto en el cual se encuentra o se sitúa ese paciente con relación a algún tipo de comorbilidad o patología asociada. Vamos a fijarnos entonces que esto, si yo miro así a grandes rasgos y manejo los valores de referencia, me voy a dar cuenta que este paciente es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque su colesterol total tiene 300 y el LDL, que es lo que yo necesito saber, porque cuando tenemos colesterol total y no sabemos las fracciones no podemos determinar realmente el riesgo. Estamos viendo aquí que sí, el LDL tiene 180 y ustedes saben que por el ATP3 ese valor debe ser menos de 100. El BLL debe ser menos de 30, sin embargo tenemos 50 y nuestro HDL está bajo. Y complemento con la antropometría donde veo que este paciente está con una grasa visceral de 16. Si bien quizás ustedes en este momento no estén manejando todavía valores de referencia con relación a la masa grasa visceral, tenemos nosotros un valor de acuerdo a una balanza que se llama ONROM, que seguro conocen, que es entre 0 a 11 o 0 a 9, lo normal. Sin embargo, este paciente está con 16. Pero muchas veces, si yo me encuentro en un lugar donde no tengo una balanza con una circunferencia de cintura, puedo llegar igual a saber que ese paciente está con riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque en este caso él tiene una circunferencia de cintura mayor a 110. ¿Y cuánto dijimos que era el parámetro de referencia? Menos de 94 en el caso del varón. Entonces aquí yo ya puedo saber por lo menos en qué contexto está el paciente y cómo trabajar sin mirar aún sus hábitos, ¿verdad? Solamente viendo sus parámetros antropométricos y de laboratorio. Bueno, la evaluación de lo que hicimos aquí fue el IMC, que eran los datos que teníamos, nos da que tiene sobrepeso, el riesgo cardiovascular, como les comenté, ha aumentado, la masa grasa visceral también está alta, y en laboratorio podemos decir por interpretación, porque al decir elevado y bajo, generalmente nosotros ya tenemos que manejarnos con términos técnicos y hablar que esos triglicéridos que están por encima de los 50 se denomina entonces hipertrigliceridemia. Y en el caso también del colesterol, que tenemos aumentado, entonces podemos hablar de la hipercolesterolemia. Como aquí tenemos ambos datos que están elevados, podemos decir que es una dislipidemia mixta, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos llegar al diagnóstico, al menos a través de laboratorio y antropometría, con este paciente. Bueno, esto es de acuerdo a los datos que vimos anteriormente, donde podemos llegar al diagnóstico. Otras cuestiones también que tenemos que fijarnos, si bien no somos médicos clínicos, no nos vamos a dedicar a eso, igual hay ciertas cuestiones clínicas que nos tienen que llamar la atención al ver a un paciente, por ejemplo, con xantomas, que son como pequeñas pelotitas de grasa que se depositan en el tejido subcutáneo, así como también el hecho de ver la acanthosis nigricans, que si bien tiene que ver con el metabolismo aquí de la glucosa, también está relacionado con los lípidos.
¿sí? Entonces tengo que ver el contexto general de ese paciente para que yo le pueda dirigir hacia un clínico. ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros encontremos muy elevados estos parámetros, si bien el plan de alimentación es un pilar de tratamiento, tenemos que saber también que hay cuestiones aquí farmacológicas en las cuales nosotros ya no tenemos injerencia, pero sí le podemos sugerir, bueno, necesitas irte a un clínico para que él pueda ver qué medicamento necesitas tomar, si realmente amerita que tengas que tomar algo, ¿sí? Y nosotros enfocarnos en el plan de alimentación, específicamente en la selección de alimentos. Bueno, viendo todo ya esto y dándonos cuenta de lo importante que es el manejo de estos parámetros, entonces les invito a que hagan los casos clínicos en los cuales van a encontrar ya, digamos, el contexto en el cual se mueve un paciente y ciertas preguntas que ustedes van a tener que responder ya, y también no solamente con lo que tenga que ver con dislipidemia, sino también con otros parámetros que también se alteran en el caso de encontrar un paciente de este tipo, ¿sí? Tenemos entonces un caso clínico 1, ¿sí? Para que se puedan fijar, tenemos un caso clínico 2 y preguntas que responder, ¿sí? Y un caso clínico 3, ¿sí? Esto les voy a enviar también en formato PDF para que ustedes lo puedan tener y de acuerdo a eso puedan ir levantando la tarea en el Classroom. Entonces, espero que esto les sea muy útil y si es que no fijaron conceptos, lo vuelvan a observar para poder de esta manera afianzar sus conocimientos. Nos vemos entonces en la próxima clase.